Hoy vamos a seguir con nuestra serie, lo que se llama Wind on Fire, que es un estudio o una aplicación expositiva de lo que es el libro de los Hechos y lo que sucedió después del día de Pentecostés, todo lo que ha sucedido. Y esto es como si fuera un libro de historia o como si fuera una novela de esa que usted veía antes, donde podemos ver cómo el Espíritu Santo, cómo Dios a través del Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia para que la iglesia siga en un movimiento, siga en un crescendo, como se dice en términos musical, donde el auge, el momento que la iglesia tiene, no lo han podido quitar y no se va a poder tumbar, donde el Espíritu Santo sigue capacitando gente para que se pueda llegar a hacer la obra. Hablábamos hace unos domingos atrás, donde cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos, ellos rápidamente entendieron que era el tiempo de Dios de moverse y empezaron a predicar, y cada vez que predicaban sucedían conversiones, había bautismo, sucedían milagros, las personas que estaban cojas caminaban, aquellos que estaban ciegos veían, aquellos que eran mudos hablaban, donde vemos que los religiosos trataron de callarlos pero no pudieron. Luego de eso vimos cómo Esteban se levantó y al levantarse predicó, lo arrestaron, lo mataron, y cómo entonces entra en escena Pablo y cómo entonces Pablo empieza una persecución, o los religiosos empiezan una persecución, donde ellos entonces tratan de arrestar y matar a estos cristianos. Pero vemos entonces cómo Dios se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y cómo entonces Pablo tiene un encuentro con Cristo, donde hace que su vida sea renovada y sea cambiada drásticamente, un giro de 360 grados, y entonces ya no iba más a perseguir y a matar cristianos, pero ahora iba a apoyarlos y a predicar el evangelio que Dios le había encomendado. Y vemos entonces cómo él predicaba y vemos cómo siguen los milagros dentro del libro de los Hechos, y cómo la gente sigue llegando a los pies del maestro, hasta que llegamos a una escena bien particular y bien peculiar. Y una de las cosas más importantes, que a partir de este punto entonces sí empieza la persecución mucho más fuerte de lo que estaba, pero el evangelio se solidifica aún más, y entonces es que hace como ese boom o esa explosión donde llega hasta los gentiles. La pieza clave que faltaba era Pablo, y ya Pablo entonces estaba en escena. Ahora entonces hay que hacerle entender a los discípulos que el cuerpo de Cristo es uno solo. Y hay que entender que Dios no hace excepción de personas, y que Dios siempre llega a tiempo y nunca llega tarde. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 10, un capítulo conocido por muchos. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer hasta el 9, el 8. ¿Amén? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido por la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, y posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo lo que había acontecido. Padre, gracias por tu misericordia,
Gracias porque eres bueno, gracias porque eres real. Preparamos a explorar un poco, Señor amado, de lo que tú nos has dado, y yo te pido que tú, Señor amado, seas al final visto, escuchado y recordado, y seas tú hablando a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra empieza diciendo que había un centurión llamado Cornelio, el cual era de la compañía llamada la italiana y que estaba en Cesarea, y era piadoso toda su casa, él y todos eran temerosos de Dios, y hacía muchas limosnas al pueblo, o sea que hacía mucha caridad, daba mucho al pueblo. No se sabe si esta persona fue convertido durante el ministerio de Jesús o estaba presente en Pentecostés, pero era un romano que estaba en Cesarea. Cesarea era una ciudad mayormente romana a la orilla del Mediterráneo, la cual estaba en el pueblo de Judea. Cesarea fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea, y los arqueólogos han descubierto una roca de un edificio en Cesarea con el nombre de Poncio Pilato, que ha sido escrito en ella. Y Cornelio era un centurión, el cual era un oficial de un ejército romano, era un judío patriótico de aquel día, naturalmente vería mal, o que naturalmente lo verían como si estuviese mal o estuviese para odiarlo. Era un centurión romano, un soldado romano, el cual vivía en la principal provincia, en Cesarea, donde estaba todo el gobierno romano, pero él era una persona piadosa, la cual temía al Señor y la cual hacía buenas dádivas y daba limosna. Dice la historia que 32 tales cohortes italianos o soldados italianos estaban estacionados en diferentes provincias del imperio. Son 32 cohorts, son tiene un nombre, cuando son compañías, 32 diferentes compañías estaban estacionadas a lo largo de la provincia del imperio, y eran compuestas de voluntarios y fueron consideradas tropas romanas leales. Pero él fue un siervo tan leal de los opresores de Israel, casi cada judío patriótico en aquel día estaría prejudiciado hacia Cornelio. No lo veían como una persona a lo mejor cristiana o piadosa, pero él era una persona que daba limosnas, hacía piedad sobre el pueblo y le servía a Dios. Miren cómo empieza el capítulo diciendo que esta persona era piadosa, él y toda su casa, temerosos de Dios, y ayudaban al pueblo. Cuando la descripción empieza diciendo que aunque él era un romano, aunque él era un capitán, centurión, aunque era un soldado, que se supone que el pueblo lo odiaba porque él era parte de la revolución, la Biblia me está empezando a decir que sí, que aunque era un romano, un soldado, él era temeroso de Dios en su casa y hacía piedad y daba limosna al pueblo. Esto significa que era una persona que ayudaba al pueblo, a pesar de que tenía dioses paganos, a pesar de que estaba rodeado de las cosas paganas, de ídolos, de idolatría, de diferentes templos. Él era una persona la cual era temerosa a Dios. Su físico no importaba, su rango no importaba, lo que él hacía no importaba, pero la Biblia me lo describe como una persona temerosa de Dios. Por lo tanto, algo bueno tiene que suceder. A veces juzgamos a las personas y pensamos que cierto tipo de persona Dios no lo puede usar. Cierto tipo de persona no puede llegar a cierta distancia. Si así fuera, hermano, nosotros no estaríamos aquí. Si así fuera, yo no estaría aquí, usted no estaría aquí, porque muchos de nosotros no merecemos, yo no lo merezco estar donde estoy, pero por su gracia, Él me ha escogido. Decíamos al principio que gracias a su sacrificio nos ha puesto un propósito, nos ha dado una nueva identidad. A lo mejor el mundo te conoce como el borrachito, pero Dios te conoce como el ungido, como el siervo, como el pastor, como el predicador. A lo mejor antes tú eras un drogadicto, a lo mejor antes no eras un bueno para nada, pero una vez Cristo te encontró,
tu nombre cambió y ahora eres lo que la Biblia describe como un temeroso de Dios. Y le damos gracias a Dios porque Dios ha permitido en su misericordia que nosotros estemos aquí. Dios ha permitido en su misericordia que nosotros estemos donde estamos. El pueblo judío de aquel tiempo, y usted lo va a ver más adelante, apreciaba y respetaban a estos gentiles que eran temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares y su comida porque fueron hechos gentiles y no plenos convertidos judíos. Los cristianos apreciaban que los gentiles eran piadosos de Dios y temerosos, pero no podíamos compartir nada porque ellos seguían siendo gentiles y nosotros seguimos siendo judíos. Pero Dios estaba a punto de cambiar todo eso. Cuando Dios aparece en escena, cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios tiene un propósito, no hay nada que se interponga en medio de ese propósito. No hay nada que se interponga en medio de ese destino. Porque créame, iglesia, que cuando eso sucede, nada puede apagar la llama de Dios. Usted a lo mejor ha pensado que Dios no tiene planes con usted. Usted a lo mejor piensa, Dios no me puede usar. A lo mejor usted dice, ya yo estoy mayor, ya yo soy un joven, Dios no puede, mira lo que yo he fallado. Pero Dios te está diciendo en esta tarde que cuando Dios tiene un plan, que cuando Dios tiene un propósito, no hay estatus social, no hay edad, no hay nada que pueda detener el avance del Evangelio en tu vida, porque Dios está contigo. Dice que mientras él oraba a la hora novena, dice que se le apareció un ángel. Y este ángel se le apareció en visión. No fue un sueño. Fue una visión en la cual Cornelio tuvo, que se le apareció un varón con un vestido resplandeciente al frente. Y este varón tenía unas instrucciones específicas para Cornelio. Es significativo que Dios habló a Cornelio directamente, aún llamándolo por nombre. También es significativo que Cornelio respondió con un temor celestial y santo. Esto muestra que Cornelio tenía una verdadera relación con Dios. No se asustó para correr, tampoco no le hizo caso, simplemente respondió, Señor, ¿qué es lo que sucede? Con un temor reverente. Lo que significa que la paz que él sentía, sabía que había una relación correcta, y el hecho de que se le apareció en visión, sabía que había una instrucción. La relación con Dios era mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar, y aún así, siendo gentil, estaba a punto de suceder algo que iba a cambiar la historia por completo. Este se iba a convertir en un futuro lo que conocemos hoy en día, o lo que a mí me gusta llamarle como el Pentecostés de los gentiles. La instrucción fue específica. Haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijera que hiciera, y que podría confiar en Dios, que estaba hablando a este llamado Pedro, porque también él iba a explicar a Cornelio lo que era necesario que hiciera. Escuche bien, ángeles pueden conectar hombres con los predicadores puestos por Dios, pero nunca se les permitirá hacer nada más. El ángel fue específico en la visión: haz que Pedro venga, porque él te dirá lo que es necesario hacer. Esto significa dos cosas: es que la relación que tenía Cornelio era una relación fuerte, pero Cornelio deseaba algo más, y en su oración se le fue contestado lo que Cornelio quería, y era que tenía que buscar a Pedro, porque iba a darse una instrucción para que Cornelio llegara a otro nivel. Pero no solamente era por Cornelio, era porque el mundo, los cristianos, los judíos, los gentiles de aquel tiempo tenían que entender que Dios
no era un Dios de judíos, ni Jesús era un Mesías de judíos, pero que esto era algo más grande de lo que ellos pensaban, y el evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo, porque todos tenían que conocer que Jesús era el Mesías, sean pequeños, sean grandes, sean ancianos, sean judíos, sean gentiles, sean griegos o romanos. El cristianismo tenía que avanzar a pesar de la persecución. Buscar a Pedro y él te dirá lo que has de hacer. Cuando usted va al verso 9, dice de la siguiente manera: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, mientras los que Cornelio mandó iban por el camino se acercaban a la ciudad. Y Pedro subió al techo de la casa para orar, cerca de la hora sexta. Tuvo mucha hambre, quiso comer, pero mientras les preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado de la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz del cielo que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro tiene una visión, estando en la azotea de el Simón el curtidor, la cual es la casa al principio. Él está en el techo, está orando, mientras los que estaban caminando iban a la ciudad. Pedro subió a orar, mientras Dios habló a Cornelio, y Cornelio envió mensajeros para llamar a Pedro. Dios mismo también le habla a Pedro. Mientras le habla a Cornelio, le empieza a hablar a Pedro. Típicamente así es como Dios hace las cosas, iglesia. Habla a varias personas de un asunto, no solamente a una. Por eso es que nosotros tenemos que pasar todo por el sedazo de la Biblia. Oiga, si Dios te da una profecía, esa profecía no fue dada a esa persona simplemente. Esa profecía tú la tienes que saber en el corazón, y de momento Dios empieza a confirmar del mismo asunto, porque Dios es Dios que habla a varias personas del mismo asunto. Así Él provee la confirmación, y de la boca de 2 o 3 testigos es establecido un testimonio. 2 hombres están a 30 millas de distancia. Debían ser juntados para que pudiesen encontrarse. Mientras Jope estaba ocupada con sus negocios y Cesarea con sus grandes intereses, y no sabrán nada de lo que estaba sucediendo, Dios, entre las sombras, cuidando los suyos, envió un ángel a Cesarea y otorga el éxtasis en Jope. Y así ellos fueron reunidos. Dice que cuando Pedro estaba teniendo esta visión, él encontró todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles. Pedro vio todo tipo de animal que era kosher y que no era kosher, que era permitido comer, y todo tipo de animal que él no podía comer. Estaban expuestos mayormente en un trasfondo como un lienzo, que era como una base de madera que estaba atada por 4 puntas, y eso fue lo que bajó. Era como imagínense una jaula, y la jaula estaba encerrada con las 4 puntas en un techo, y bajaba entonces directamente al piso, y él estaba viendo eso. Oiga, entonces Pedro dio un mandato que decía: levántate, mata y come. Cuando Pedro tuvo un gran hambre y quiso comer mientras oraba, sin duda eso lo consideraba una distracción. Mas Dios usó la distracción para hablarle y decirle que tenía que comer en medio de esa visión. Oiga, Dios no necesita que las ondas sonoras lleguen al tímpano para hablarle a un hombre cuando le complazca. Puede hablar directamente a la mente de uno, donde se interpreta todas esas ondas sonoras. A veces pensamos que si Dios no habla audiblemente, Dios no está hablando, pero Dios habla al corazón.
Dios puede mostrarte una visión y hablarte a tu pensamiento. Dios puede hablarte a través de cualquier cosa que Él ponga, porque Él es soberano. Y si Dios habla audiblemente, amén. Y si no habla audiblemente, amén también. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios da una visión, cuando Dios da un sueño, cuando Dios da un propósito, cuando Dios da un mandato, yo tengo que levantarme y empezar a caminar en el nombre de Jesús. Dios está llamando gente que esté dispuesta a ver la visión y a responder: heme aquí, envíame a mí. Cornelio dijo: ¿qué quieres, maestro? ¿Qué quieres, Señor? Es necesario que mandes a buscar a Pedro. Oye, cuando se le parece a Pedro, Pedro tiene que entender esa visión, porque Dios está a punto de hacer algo importante. No ignores la voz de Dios. No ignores lo que Dios está tratando de hacer en estos tiempos, contigo y conmigo. No ignores el llamado de Dios. No ignores la visión. No ignores lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios está diciendo: levántate y camina, oye, no ignores eso. Dios quiere que tú te levantes y camines. Si Dios te está diciendo: oye, levántate y hazlo, no ignores. Es tiempo de levantarte y hacerlo. Si Dios te dice: oye, ve a la casa de fulano y predícale, no lo ignores. Levántate y hazlo, porque Dios está en el asunto. Iglesia, Dios está tratando, Dios está buscando, Dios está levantando gente en estos tiempos que estén dispuestos a pararse en la brecha y estén dispuestos a decir: maestro, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo lo voy a hacer. Oiga, cuando Pablo tuvo ese encuentro, Pablo no discutió. Pablo dijo: maestro, ¿quién eres? Eres él. Yo soy el que tú persigues, aquel que tú estás persiguiendo. ¿Qué? ¿Y qué quieres que yo haga? Vas a saber cuánto es necesario sufrir. Pero ¿sabes qué? Vas a predicar mi palabra. Pablo en ningún momento se quejó. Pablo lo hizo, y lo hizo con amor. Iglesia, estamos en tiempos donde Dios está levantando guerreros, levantando soldados, levantando gente en oración, en visión, en espíritu, para seguir adelante. La instrucción fue clara a Pedro. Después de ver la visión, le dice: Pedro, levántate, mata y come. Esto obviamente estaba en contra del compromiso de Pedro como judío, lo cual fue nunca comer nada que no fuera kosher. Seguramente entre todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y las aves del cielo había animales que no lo eran. La respuesta de Pedro fue absurda y a la vez muy típica de nosotros. Le dijo no a su Señor. La única respuesta legítima a una petición del Señor es sí. Y tenemos que entender eso. A veces pensamos que porque el Señor nos habla, la respuesta tiene que ser no. Dios no te habla y te pide cosas para que tú le digas no. Dios te habla y te pide cosas para que tú le digas sí. ¿O quién de nosotros Dios le va a decir levántate, anda y ves a predicar? Y tú vas a decir no, Señor, yo no. ¿Desde cuándo nosotros tenemos ese control? ¿Desde cuándo nosotros tenemos la última palabra? Dios es un caballero, pero nosotros tenemos que entender que si Dios te llama, es porque Dios ha visto algo en ti que tú todavía no has visto, y nuestro deber es decirle sí. Si Dios te dice ahora mismo levántate, vamos a la China a predicar, tú le vas a decir que no porque no sabes chino, o le vas a decir que no porque no puedes viajar, o le vas a decir que no porque no tienes dinero. Al contrario, Dios se va a encargar de abrir todas las puertas que tenga que abrir para que tú llegues a su propósito, a tu destino, porque ¿sabes qué? El tú fallar significa que Dios va a fallar, y Dios todavía no ha perdido una batalla. Por lo tanto, Dios utiliza el que menos tú piensas para hacer mover el evangelio, para hacer mover lo de él. Pedro tenía un mal hábito de decirle que no a Jesús. Pedro siempre estaba diciéndole que no. Señor, esto no puede suceder. Señor, no va a suceder así. Pero la respuesta de Cornelio fue la siguiente: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? En aquel día parecía que Cornelio era más sensible a la voz de Dios que Pedro. Pero Pedro todavía no entendía lo que Dios iba a hacer. Oiga, cuando la voz por segunda vez llegó claramente a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En puro mundo impío jamás. Es la manera de pensar que todavía tienen algunos del Antiguo Testamento, que había lo santo y lo común. Pero créame, iglesia, que lo santo se hacía común cuando tocaba algo común.
y solo podía hacerse santo a través por un ritual de limpieza. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración y de hacerlo común se llamaba profanación. Por lo tanto, cuando Dios te toca, ya tú no eres alguien profano, tú eres alguien que está consagrado. Y si tú estás consagrado, significa que ya no eres común, ahora eres santo. Y como eres santo, Dios va a empezar a usarte para las cosas de Él, para las cosas que Él tiene. En este punto, Pedro creía que Dios hablaba solamente de la comida. Pero pronto Dios le iba a mostrar que se trataba de otra cosa. Tú y yo, iglesia, tenemos que entender que a lo que el mundo llama común, que a lo que el mundo llama profano, que a lo que el mundo llama inmundo, que a lo que el mundo llama pecador, Dios lo está llamando a aquel es un hijo pródigo, aquel es alguien que necesita, aquel es alguien que tiene salvación, aquel es alguien por el cual yo morí. Y tú y yo, nuestro deber es entender y decirle a Dios sí y levantarlo y empezar a consagrar. Yo consagro a mi familia, yo consagro mi hogar, yo consagro mi trabajo y el enemigo no los va a tocar, nadie los va a dañar porque ya no son común, o sea que ya no le pertenecen al enemigo, que ya no le pertenecen al mundo. Ahora yo los consagro en el nombre de Jesús y van a servir a Dios. Tenemos que crear esa mentalidad que ya Cristo pagó el precio y que nada puede llamarnos como yo consagro en el nombre de Jesús. Esto se hizo 3 veces, donde se repite 3 veces que Pedro tenía que comer, porque no podía llamarlo común, que ya Dios había santificado. Mire, hay cosas todavía en los hogares, en las familias, donde Dios te está diciendo, levántate, empieza a declarar. Levántate y empieza a consagrar. Y a veces nosotros decimos, Señor, que tú no entiendes la lucha, porque mi hijo es así, mi hija es así, Señor, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi trabajo. Y Dios no te está diciendo, yo no quiero un no por respuesta, yo quiero un sí. No llames común lo que ya yo santifiqué. No llames perdido lo que ya yo salvé. No llames inmundo, no llames pecador, drogadicto, borracho, lo que ya yo declaré que iba a ser profeta, pastor, predicador. Pastor, es que tú no entiendes, yo no lo veo. A lo mejor Pedro no veía lo que estaba a punto de suceder en casa de Cornelio, pero ya Dios le había dicho, oye, lo que yo santifico no lo puedes llamar común. Lo que yo consagro no lo puedes llamar inmundo, porque esto va mucho más de lo que tú puedes entender. ¿Sabes qué? Tú ahora mismo podrás pensar, bueno, es que ellos son pequeños, ellos no entienden nada de la palabra, pero yo sigo predicando y consagrándolos hacia el ministerio, porque cuando yo no esté aquí, ellos van a poder seguir predicando, ellos van a seguir poniendo a Dios por delante, y cuando ellos no estén aquí, las futuras generaciones van a entender que Dios sigue siendo prioridad. Pero todo empieza por una visión, todo empieza por un llamado, y el llamado es decirle sí a Dios, y Dios se encarga de poner las cosas en orden. Yo puedo verme bajado de este altar y decirle a Dios, ya no quiero hacer más nada, se acabó conmigo nada, pero ¿qué ejemplo le voy a estar dando a mi familia? ¿Qué ejemplo le voy a estar dando a mis hijos? Cuando yo, que soy el llamado, entonces yo le dije a Dios que no, y Dios entonces ¿qué? Yo darle la espalda a Dios cuando Dios nunca me ha dado la espalda a mí. Pero no, ¿sabes qué? Dios me está diciendo, oye, lo que yo he santificado no puede llamarse inmundo, porque Dios lo ha limpiado para que yo entienda que Dios está en razón. Dice la palabra, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, aquí 3 hombres que buscan. Levántate y ve con ellos, y no temas de ir con ellos, porque yo
os he enviado. Pedro todavía no había entendido la misión. Por eso es que Pedro empezó como a pensar en esta visión. Y ahí el Espíritu lo interrumpe y le dice: Pedro, hay 3 hombres, ve con él, yo te explico esto después. No nos vamos a quedar pensando en la visión, pero ve con estos hombres, yo te voy a explicar después lo que va a pasar. Este era Dios en la persona del Espíritu Santo hablándole a Pedro. Entonces estos 3 hombres aparecieron y Pedro decidió ir con los mensajeros hacia Cesarea, a la casa de Cornelio. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Le acompañaron los 3 varones, Pedro y algunos hermanos. Entonces vamos a hacer un culto, vamos a testificar de lo que Dios ha hecho. Entonces Pedro, que al estar muy sorprendido cuando abrió la puerta y vio a estos siervos y soldados, habría de pensar en otras cosas. Sin embargo, habría sabido de inmediato que no fueron judíos y se habría preguntado por qué Dios le dijo que fuera con ellos y por qué Dios lo había enviado. Ya Pablo había sido levantado para predicar a los judíos, pero todavía la mentalidad de Pedro tenía que ser cambiada. Y dicen que a lo mejor él se pudo haber preguntado: ¿por qué me están buscando gentiles? Yo no puedo ir con los gentiles, no me pueden ver con los gentiles. Acuérdense que hay una parte en la Biblia donde Pablo corrige a Pedro y le dice: Pedro, tú eres un hipócrita, porque cuando está con los gentiles actúa con los gentiles, y cuando está con los judíos actúa con los judíos, y rechaza a los gentiles, y con los gentiles rechaza a los judíos. Dios no está mirando si tú eres un judío o un gentil. Dios está mirando que tu corazón esté recto delante de la presencia de Dios. Pero todavía Pedro, siendo Pedro, tenía que entender, y todavía nosotros, siendo nosotros, tenemos que entender que cuando Dios habla, Dios tiene que ser escuchado. Dios tiene, mire, nosotros tenemos que responder. Hay muchas veces que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando, que Dios está diciendo: es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto. No lo hagas, hazlo, levántate, ve, corre, brinca. Y nosotros todavía seguimos pensando en la primera visión. Seguimos: Señor, pero ¿qué quiere decir que yo voy a ser pastor? Y Dios está diciendo: no es que vas a hacer, es que ya lo eres. No es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado. Tenemos que estar dejando. Miren, hay gente que todavía está en el pasado. Dios me hablaba así, Dios me hacía así, yo brincaba así, yo hablaba en lengua así, yo hacía y hacía. Y Dios te está diciendo: oye, estás estancado en tu primera misión, estás estancado en lo primero que Dios hizo. Es tiempo de seguir adelante. 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, estaban todos reunidos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, y entró y halló a muchos que se habían unido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Y así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue él te hablará, y así luego que enviare por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí a presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Mira qué hermoso es.
hay un gentil, el cual se supone que no tiene que ver nada con los judíos. Y este gentil, la palabra lo describe como una persona piadosa, una persona que es justa. Y Pedro, lo primero que hace al entrar a la casa es: Cornelio, tú sabes cuán abominable es esto, cuán asqueroso, cuán difícil es para mí estar aquí, porque ustedes son extranjeros, son gentiles y yo soy un judío. Yo no puedo estar aquí. Pero Dios me ha dicho que no llama a nadie inmundo. Por lo tanto, ¿qué quieres? Pedro estaba como que: vamos, avanza, dime, ¿qué quieres? Porque no quiero estar aquí, no me interesa, porque es abominable. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Cornelio dice: no. Es que a mí se me apareció un ángel y me dijo que tú ibas a hacer algo por mí. No es que voy a hacer yo por ti, es que tú vas a hacer algo por mí. Porque a veces no entendemos. A veces pensamos que yo le estoy haciendo un favor a una persona por estar ahí. Tú podrás pensar que estás haciendo un favor al pastor o a tu hermano o a tu hermana. No. Pero es que Dios está diciendo: no es que Dios va a hacer algo por ti, pero ¿cómo tú le vas a ministrar a Dios hoy en la iglesia? A veces vamos a la iglesia y estamos como: Señor, aquí estoy, dame un milagro, dame lo que sea. Y Dios está a punto de hacer algo en tu vida, pero seguimos con los brazos cruzados. Seguimos con las manos boca abajo. Decimos: no queremos darle gloria a Dios, no queremos darle gloria a Dios, no queremos decirle: Señor, gracias, no queremos ministrarle. Y déjame decirte algo, que cuando usted y yo venimos a la iglesia es para recibir amén, pero también es para ministrarle a Dios. Tenemos que entender que Cristo está buscando algo para que nosotros podamos ministrarle. Dice que Cornelio estaba a la hora 9 orando, y mientras él oraba, la visión fue sencilla: llama a Pedro y Pedro te va a dar unas instrucciones. Las instrucciones que se le dieron a Pedro fue que no llamara inmundo nada de lo que él viera. Y cuando Pedro va con algunos hermanos de Jope, la sorpresa es que cuando él llega, Cornelio había invitado a familiares, había invitado a amigos. O podemos decir que había una iglesia en espera de una palabra de Dios. Podemos decir que había una iglesia que estaba a la espera de un milagro, a la espera de algo grandioso a suceder. Pero entonces, cuando llega el momento de la espera, el momento que está allí, dice que estaban todos reunidos para a oír a Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Iglesia, Dios se agrada de aquel que le teme y le hace justicia, sea chino, sea asiático, sea negrito, sea blanco, sea moreno, sea lo que sea, amarillo, verde, violeta. Dios hace que todo el mundo le adore para bien. Y cuando toda la iglesia se junta, todos, y Dios hace que todos entonces le sirvamos. Mire, en el cielo va a haber sorpresa, como dice por ahí. Muchos dicen que el idioma oficial del cielo es español, otros dicen que yo sí creo que va a ser español. Otros dicen que las oficinas de él están en Argentina, otros dicen, mire, todos somos iguales. Y en el cielo van a haber sorpresas, van a haber gente y todos le vamos a servir un solo Dios. Por lo tanto, Dios se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio en un versículo. Dios envió evangelio, mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, Jerusalén, y a quienes mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, específicamente en esto. Pedro está predicando el mismo mensaje que dio al principio, el mismo mensaje que dio después en el pórtico, el mismo mensaje que dio en el templo, el mismo mensaje que da en la cárcel, y es el mismo mensaje. Y ese mensaje es el mismo. Cristo estuvo aquí entre nosotros. Cristo predicó el Evangelio de la paz. Cristo vino a buscar a Israel, pero Cristo fue crucificado en un madero, pero al tercer día resucitó y se nos apareció y algún día volverá y recibimos su promesa que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no tenemos que hablar cosas bonitas, intelectuales, no, porque la teología dice, porque la tesis. No. El mensaje es claro. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Cristo resucitó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, resucitó y algún día va a volver. Cerciórate que tú estés preparado para que cuando ese día llegue podamos todos recibirle en gloria. Ese es el Evangelio, iglesia. El Evangelio es que Cristo murió, Cristo resucitó y algún día va a regresar. Este es el Evangelio que Pedro estaba predicando. De este dan testimonio todos los profetas, de todo lo que él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice la palabra que mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la predicación. Por eso hay que entender que el Evangelio es para toda persona. El Evangelio no se hace excepción de persona. Y Jesús Cristo hace que Él quiera. Miren, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos pensaban que era algo solamente para los judíos, era algo para aquellos que estaban con Cristo, pero Dios ya estaba haciendo algo más grande de lo que ellos podían pensar. Ya Dios estaba moviendo sus fichas. Ahora Dios estaba empezando a agrandar esto. Esto es un movimiento, iglesia, que no nos pertenece ni a ti ni a mí. Es un movimiento mucho más grande que estuvo antes de que tú y yo estuviéramos aquí y va a seguir mucho antes después que tú y yo nos hayamos ido. Nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros somos aquellos que Dios ha llamado para seguir predicando su evangelio. Iglesia, tú puedes predicarlo si quieres, pero ¿sabes qué? Si no lo haces, amén, hay unas consecuencias que van a haber después, pero nosotros todos hemos sido llamados. Todo el mundo quiere predicar, nadie quiere predicar si no tiene un micrófono. Es sencillo. Nosotros predicamos el Evangelio con micrófono, sin micrófono. Predicamos con audiencia o sin audiencia. ¿Sabes por qué? Porque algún día yo me pararé frente al trono del cielo y el Dios me va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te dije? Yo no puedo decirle, señores, que no tienen una iglesia grande. Señores, que no tienen un micrófono. Señores, que tú nunca me mandaste a la China como tú pensabas que yo predicase. Siempre que yo tengo la oportunidad de hablarle a mi mamá, yo le hablo a mi mamá. Yo oro por mi madre todo el tiempo, oro por mi familia completa. Pero yo vi de primera mano cómo el cristiano puede herir a alguien de la manera tal que esa persona no quiera saber más del Evangelio. Y sí, mi mamá fue herida en el Evangelio. Obviamente mi mamá, yo le digo: mami, Dios no fue el que te guió, fue la gente. Y mi mamá: sí, no, yo sigo a Dios, pero sí, yo creo que la iglesia. Mami, pero tienes que volver a la iglesia. Porque no es cuestión de que yo soy rico y es mi madre, no es cuestión de que yo llevo un año y yo soy un mensajero. No es cuestión de que fulano me guió, fulano me hizo mal, fulano yo no puedo ver mi pintura. Es cuestión de que ya Dios te transformó a ti. Antes tú podías decir: que me la hace la paga, me la va a pagar. Donde yo lo vea, ella va a ver. No.
ahora él Dios transformó, ahora él sabe qué, donde yo lo vea le voy a dar un abrazo, donde yo lo vea le tengo que abrazar, le tengo que pedir perdón, le tengo que, si el enemigo te va a decir, pero es que tú no le hiciste nada, fue él el que te hizo, fue él el que te hirió, pero el Espíritu Santo le está diciendo, está bien, no hay problema, pero sabes qué, si tienes algún problema y estás en el altar, deja tu oración, deja tu carga, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate y después, ¿sabes por qué? Porque Dios no puede recoger una ofrenda y un corazón que todavía está amarrado a la enemistad con alguien más. Y mucha gente no entendía cómo es posible que estos judíos, estos gentiles, estén recibiendo el mismo don que nosotros recibimos. Ahora entendemos, porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede el caso de nosotros algunos pedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaba que se quedase por algunos días. Entonces, esta es la fundación del entendimiento de Pedro, de que el Evangelio debía salir a los gentiles. Esta declaración que hizo Pedro de que Dios de verdad no hace excepción de personas va directamente en contra del pensar común de un judío. Pero ¿sabes qué? Fue común para un judío empezar su día con una oración dándole gracias a Dios, que no era un esclavo, un gentil o una mujer. Esa era la oración como, Señor, gracias porque no soy un esclavo. Gracias porque no soy un gentil. Gracias porque no soy una mujer. Esa era común la oración. Una parte fundamental de la religión judía en los días del Nuevo Testamento fue hacer un voto de que uno no ayudaría a un gentil bajo ninguna circunstancia, como dar direcciones si eran pedidas, pero fue hasta rehusar ayudar a una mujer gentil en su hora de más necesidad cuando estaba dando a luz, porque el resultado solo sería traer otro gentil al mundo. Esa era la mentalidad judía de aquellos tiempos. Entonces Dios tuvo que empezar a cambiar esta mentalidad. Si un judío se casaba con un gentil, la comunidad judía tendría un funeral para el judío y la consideraba muerto. Se pensaba que aún entrar a la casa de un gentil hacía con un judío inmundo ante Dios. Escritos antiguos judíos nos decían de una mujer gentil que fue un rabbi, y ella confesó que fue pecador y pidió ser admitida a la fe judía. Rabí dijo, acércame. Rabí rehusó y simplemente cerró la puerta en su cara. Pero los gentiles podían dar tanto como recibían de los judíos. Gentiles despreciaban a los judíos como raros tradicionalistas y creían que fueron conspiradores malvados que adoraban a santos como pensaban. Los judíos rehusaban como el pueblo, así que debían adorarlos. Pero cuando los judíos mostraban este tipo de parcialidad, no estaban siendo fieles al corazón de Dios revelado en el Antiguo Testamento. La idea de que Dios no hace ninguna excepción de personas también es declarada en el Antiguo Testamento, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho en otro, según Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 17. Con frecuencia pensamos que Dios ve color, Él solo ve el corazón. Dios no ve ningún estatus económico, Él solo ve el corazón. Y Él no ve ni nacionalidad ni grupo, Él solo ve el corazón. Por lo tanto, Pedro tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro. Y todas las personas necesitaban ser salvadas por venir a fe en un Jesucristo vivo. Jesús fue bautizado identificándose con la humanidad. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús iba haciendo bien y sanando, librando a los oprimidos por el diablo. Jesús hizo esto con el poder de Dios porque Dios estaba con él. Jesús hizo estas cosas en la presencia de testigos oculares. Jesús fue crucificado, Jesús fue levantado entre los muertos, resucitado a la vista de muchos testigos. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el mensaje de quién es Él y lo que hizo. Jesús es puesto por Dios para ser el juez del mundo y Jesús es el predicho por los profetas. Por lo tanto, Él nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. El apóstol no habló mucho en su oratoria antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre en Cristo. Él dice que fue mandado a predicarlo y por lo tanto él sí lo predicaba. Por lo tanto, este sermón fue breve y terminó con un entendimiento de la anchura de la promesa de Dios de la salvación.
nótelo con cuidado, todos los que en él creyeren, judío o gentil, esclavo, libre, blanco, negro, bueno, malo, rico, pobre, todos los que en él creyeren recibirán la buena dádiva, que es la salvación por fe en Cristo el Señor. Iglesia, Cristo quiere la salvación para todo el mundo. Él no quiere que ningún pecador se pierda. Él ama a su creación, Él ama a la humanidad. Por eso mandó a Cristo mezclarse en esa. Pero mi trabajo es predicarlo. ¿Y por qué un pentecostal de los gentiles? Porque la misma experiencia que hubo en Pentecostés, en el capítulo 10 se reparte nuevamente a los gentiles. Y a partir del capítulo 10 empieza lo que se conoce el mover hacia los gentiles, en la predicación hacia los gentiles. Ahora Pablo empieza a ser comisionado después del capítulo 11 a su primer viaje misionero, y entonces los gentiles reciben a Pablo y los judíos se quedan contentos. Todo porque hubo un día de Pentecostés y todo porque hubo un Cornelio gentil que amaba a Dios. Póngase en pie, hermano. Usted dirá, wow, Pentecostés ya pasó en mi vida. Yo no sé qué es lo que está pasando, a lo mejor estoy un poco frío. Yo no sé qué es lo que debo hacer. Pero Dios te está diciendo en esta preciosa tarde, todavía hay Pentecostés que puede hacer en tu vida. Todavía hay algo nuevo en ti. Cristo no está buscando gente que esté dispuesta a decirle no. Dios no está buscando gente que hable bonito, que se vean bien. Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a decirle, Dios, heme aquí, envíame. Que esté dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Yo voy a ir a predicar. Aunque se supone que yo no esté aquí, se supone que yo me mezcle con ustedes. ¿Sabes qué? Pedro lo dijo. Pedro le dijo a Cornelio, tú sabes cuán abominable me es. Tú lo sabes, pero sabes que yo estoy aquí porque Dios me habló. Antes yo no podía ir a la barca porque, esa es la religiosidad, pero ahora que estoy en una relación con Dios, yo sé que la barca es el lugar, el campo donde Dios me ha mandado a predicar, el punto de drogas, el caserío, el pueblo, donde están los homeless, debajo del puente. A cualquier necesidad Dios me ha mandado a suplirla, a predicar. Y yo lo único que tengo que decirles, como decía Pedro, ahora yo entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ahora yo entiendo que no por mi estatus Dios me va a salvar. Ahora yo entiendo que porque aquel es pobre Dios no lo va a... No. Ahora entiendo que yo tengo que predicar. Aquel que no tiene nada que comer, aquel que no tiene un techo, aquel que tiene un trabajo, aquel que tiene una familia, yo tengo que predicarle a todos. Porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con ellos. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestro Pentecostés? Tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a predicar. Yo quiero que usted extienda su mano acá, porque vamos a orar. Y le vamos a decir a Dios lo mismo que íbamos diciendo hace 3 semanas, 4 semanas atrás. Señor, ponga a alguien en nuestro camino. Ponga a alguien, Dios, para nosotros poder predicarle.